Bueno, ya que me he currado esto, sabe que Muy bonito. Bueno, Ortzi Akizu es un joven guipuchi, si me permite la Claro, claro. expresión, de Ezkio Itxaso, que para quien no lo sepa, me imagino que todos lo sabéis ya, pues es un pequeño municipio que está a medio camino entre dos de nuestras montañas más emblemáticas, que son Aizkorri y Aralar, se puede decir. Estudió Ingeniería Técnica de Diseño Industrial en la Universidad de Mondragón. Posteriormente se licenció en Diseño Industrial de Productos Sostenibles en el Politécnico de Torino y concluyó su formación, digamos, reglada en la UPV haciendo un máster en generación distribuida, ¿puede ser? Muy bien. Su primer trabajo relacionado con la energía fue en Ekain Taldea, una pequeña empresa de Orereta dedicada al desarrollo e instalación de sistemas solares fotovoltaicos, eólicos y microhidráulicos. Más tarde se desplazó hasta México para trabajar en proyectos de energía solar térmica y tecnologías apropiadas y posteriormente regresó a Euskal Herria a trabajar en la investigación de vehículos eléctricos dentro de la corporación Tecnalia. Pero intuyo que por un espíritu o por una querencia hacia algo que tiene que ver con lo que hoy nos va a hablar aquí, volvió a esas conocidas como tecnologías apropiadas o tecnologías de desarrollo humano, términos que ya aparecen mencionados en el que ha sido posiblemente uno de los libros más influentes en el pensamiento del siglo XX, como es la colección de ensayos de Small is Beautiful de Fritz Schumacher, concepto este de tecnología apropiada que hace referencia a aquellas que están pensadas, diseñadas, poniendo especial atención en los aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales y económicos de la comunidad o como comunidades a las que se dirigen, lo que las convierten seguramente en las más adecuadas para su uso en países en vías de desarrollo o en zonas rurales con escaso desarrollo en países industrializados, en el que las que se consideran como altas tecnologías pues no pueden operar o mantenerse. Se podría decir, por lo tanto, que constituyen un nivel de tecnología más sencilla que pueda alcanzar con eficacia el propósito buscado para esa localización concreta. Como decía Ortzi, empezó o continuó trabajando con estos conceptos de tecnología apropiada, quizás de una manera más intensa, él me corregirá o matizará lo que digo, en ese tipo de tecnologías con la Fundación Félix Batistán en Pakistán, en las faldas del Monte K2, que como sabéis pues es la segunda cima más alta del mundo, lugar en el que va a centrar la ponencia que nos va a presentar a continuación, pues tratando aspectos tan diversos e interesantes como son el propio rol de las tecnologías, los procesos participativos, la recuperación de la cultura material local, el género, la educación, los modelos de desarrollo. Ahora mismo es profesor de proyectos de ingeniería y expresión gráfica en la UPV, en la Euskal Herriko Unibertsitatea, y ejecutor de un programa que, bueno, pues si quiere o si tiene tiempo, quizás también nos puede hablar de él, como es el de Bidaiaria. Pues hortzi eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, ahora sí, ¿no? Gracias por la presentación. Está bastante bien definido, sobre todo la parte de tecnologías apropiadas, que es lo que nos centraremos hoy. Y bueno, a pesar de que empezamos un poco
esos objetos y, bueno, también dónde están y cuáles son las personas que están detrás de todo esto, ¿no? Entonces, un poco la idea era partir de la montaña, de los 8000, de este lugar fantástico que es Pakistán y la cima del mundo, llegar un poco a la parte humana, a las personas, a concebir un poco el desarrollo de sur y norte. A veces vosotros, cuando os imagináis este país, nuestro futuro, en 10 o 20 años, igual es diferente al futuro que se imaginan gente de Pakistán o gente del llamado lugares no desarrollados, ¿no? Y por último, eso sería como un poco ver una visión más global y también un poco tocar el tema de la sostenibilidad, el green, el eco, ya que estamos en Vitoria también, ¿no? Y ya que está tan cerca del monte y del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, una pequeña fotografía, el Broad Peak, uno de los 8000 que se encuentra en Pakistán. Sabéis que hay 14 o 8000 solamente y 5 de ellas están en Pakistán, que no muchos saben, ¿no? 5 de los 14 8000. Esta es una triple cima y justo ahí estuvieron Alberto, Miquel, la expedición de Basque Team hace 2 años, ¿sí? Y Alex Chicón también pues suele andar por ahí. Otro de las montañas emblemáticas pues sería el Amin Brak o el Laila Peak, uno de los mejores lugares para escalar en el mundo, ¿no? Y pues el glaciar Baltoro, que es un mayor glaciar del mundo y no es una cosa tan difícil de llegar, no es una cosa... Casi se ha convertido en un objetivo turístico de gente como nosotros, ¿no? De un trekking de 15 días, pero en estos lugares tan especiales. Y aquí estamos nosotros. Y a nosotros me refiero a la gente del sur y la gente del norte. Utilizaré la terminología norte y sur porque es la que se utiliza ahora en cooperación. Norte significan los lugares que antes se llamaban desarrollados y sur, pues no, los no desarrollados, mal llamados no desarrollados. Y veis ahí esas colas gigantes donde posiblemente en la primera larga pues haya 8 vascos y el resto sean pakistaníes. Y en la segunda cola así pequeñita, seguramente uno sea vasco o bueno, de origen del norte y el resto sean pakistaníes. De hecho hay una cabra incluso, ¿no? Una cabra pakistaní. Entonces, la primera pregunta que nace aquí en la montaña es ¿quién sube a la montaña, ¿no? ¿Quién sube a la montaña y quién percibimos que sube a la montaña? Entonces, de la fotografía anterior erais capaces de identificar a Félix, a Alberto, demás, pero de esta fotografía pues seguramente no somos capaces de identificar a nadie, ¿no? Ibrahim no le conocéis, ¿no? El de arriba está de espaldas y después los otros dos que también están cargados con mochilas muy técnicas, ¿no? Pues tampoco los conocéis. Entonces, estos son los que suben también a las montañas y esto es la otra cara de las montañas, la que no se suele ver pues en este tipo de eventos del norte normalmente, ¿no? Entonces, os quería un poco acercar a estas personas. Y a estas personas que son los familiares de estos sherpas, ¿no? Estos sherpas, aparte de subir a las montañas, son capaces de alimentar con ese dinero que han ganado a todas estas personas, ¿no? Y son gente de características, de cultura, de una vida normal, entre comillas, muy diferente a la que nosotros concebimos normal. Entonces, bueno, el primer punto sería eso, pues relataros la consciencia de que detrás de las figuras que tenemos aquí que suben al monte hay muchas más personas que suben al monte, ¿no? Me imagino también en los relatos anteriores, cuando hablábamos de gente experta o de escritores que subían al monte, con ellos iban otras personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la primera reflexión de quién sube al monte. Ahí tenemos a Alex Chicón, uno de los más emblemáticos del País Vasco que ahora mismo está, pues, escribiendo historia, ¿no? Se podría decir, y ahí tenemos también un porteador de Machulu que no está escribiendo historia, pero está ayudando a que esta historia se escriba, ¿no? Entonces, bueno, sin ninguna malicia contra nadie ni nada, solamente eso. Ni Alex Chicón ni Alberto Iñorategui son arrogantes, todo lo contrario, comparten la vida cotidiana con la gente de allí. Pero bueno, muchas veces hace falta un héroe, ¿no? Entonces, siempre idolatramos a alguien. Entonces, bueno, la primera reflexión sería un poco romper eso antes de pasar a la ingeniería.
Y ya la segunda sería eso, estamos llegando al monte, ¿no? Los montañeros llegamos al monte de una forma muy agresiva y llegamos con la ingeniería, llegamos con lo que tenemos aquí, llegamos con nuestra concepción del desarrollo, llegamos con nuestros iPhones, como decía alguien aquí, ¿no? O con nuestros iPads. ¿Qué influencia tiene eso allí? ¿Cómo podemos trabajar con ellos de una forma de trabajar la ingeniería con ellos sin que eso influya, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hemos venido trabajando en Félix Baltistan Fundazioa durante los últimos 3 años y es del proyecto un poco de lo que os estoy hablando, ¿no? De ese trabajo que hemos realizado de afrontar la tecnología de otra forma, de afrontar la transferencia tecnológica de otra forma. Entonces, no solo comunicarles que hay iPhones, porque es lo que les comunicamos en nuestros viajes, sino comunicarles también que aquí tenemos otro tipo de desarrollo. He puesto ahí una fotografía de un grupo de consumo, ¿no? Pues un futuro o una visión del futuro completamente diferente del iPhone, pero que no llega allí, ¿no? No llega al sur. Entonces, en ingeniería, pues lo hacemos lo mismo. Tomamos esos conceptos y los utilizamos para hacer una nueva ingeniería. Y de hecho, en EHU, en UPV, ya se están realizando esos proyectos desde hace algunos años. Y con Félix Baltistan Fundazioa también, bueno, pues en las dos fotografías que veis allí, la primera fotografía, el de la derecha, podéis ver a unos geólogos de la UPV que, bueno, trabajamos con ellos hace un año escaso, Iñaki Antigüedad, Imanol Goñi, Araitz Vizcarra. Imanol Goñi y Araitz Vizcarra son topógrafos y son de Vitoria. Han estudiado aquí en la Facultad de Ingeniería. Y, bueno, se encargaron de ciertos proyectos de lectura topográfica de ese lugar para poder optimizar pues, bueno, ciertas zonas de los núcleos urbanos de sus pueblos. Y en esta fotografía tenemos pues, también a una arquitecta, Nadet Lamarain, Araitz Vizcarra, Koldo Tellería, Chema Pamu, que también son expertos de, bueno, arquitectos y ingenieros de la UPV. Y por último también eso, como cuarto punto quería, antes de meterme con las cosas un poco más técnicas, reivindicar eso, ¿no? de que en un futuro también se puede realizar cosas parecidas en la UPV y bueno, veo que aquí hay 2 alumnos o 3 alumnos, ¿no? Entonces también animaros a los alumnos que si tenéis inquietudes similares, contactéis con nosotros o con Ingenieros Sin Fronteras, que estamos disponibles dentro de la UPV para seguir pudiendo hacer unos proyectos de este tipo, ¿no? Y bueno, finalmente viajamos a Pakistán, ¿no? No mucha gente conoce Pakistán y lo primero, pues eso, lo que primero que nos impresiona es que son más que nosotros. Bueno, en el Estado aquí tenemos eso, 47 millones de personas, en Euskadi 3 millones de personas y ahí son pues unos 180 millones de personas. Lo que significa que, bueno, cuando llegamos nosotros allí, su realidad es más real que la nuestra, ¿no? Por cantidad. Entonces, bueno, es un choque y os he traído aquí unas pequeñas ropas de allí para que seáis... Os voy a lanzar, ¿vale? Que no os ofenda. Un sombrero para ti, un velo para allá. A ver si llega, ¿eh? Ahí va. Otro sombrerito para Luis y para allá. Entonces, quería haceros consciente de que su realidad es más real que la nuestra, sus vestidos son otros. ¿Y puedes enseñar, Idoia, el vestido ese que está allí? ¿Lo podemos enseñar? Ese mismo. Ese es el vestido mío de trabajo de allí. Entonces, eso es lo que vestimos allí y eso es la realidad que yo tengo allí, ¿no? Entonces, es un ingeniero vestido con esa túnica blanca y trabajando pues otro tipo de desarrollo, otros objetivos, pero desde una colaboración mutua, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto el mismo mapa, pero con 2 referencias. A ver si os fijáis un poco. Esta sería como la limpia y esta sería con 2 referencias. El 35.23. Aquí ya empezamos a meter un poco cosas más ingenierísticas, ¿no? Y las alturas. Entonces, nosotros cuando vamos allí fuimos a hacer proyectos concretos de, bueno, una ingeniería que sirviese a ellos y que les mejorase la calidad de vida.
Entonces trabajamos mucho con el recurso solar, utilizar el sol para darles hornos solares, agua caliente, secado de frutas, etc. Entonces llegamos ya con los conceptos un poco trabajados de a qué latitud están, a qué altitud están, qué recursos energéticos podemos encontrar allí y qué inputs tenemos para diseñar nuestras futuras máquinas, ¿no? Y por otra parte también llegamos con un par de libros en el bolsillo. No sé si conocéis el grupo de crecimiento de Saz Kundea. Es un grupo que está muy en auge, que toca todas las ramas, desde culturales, ingenierísticos, hasta más sociales. Y están diseñando un nuevo futuro, o tienen una inquietud de cómo diseñar el nuevo futuro, ¿no? Desde el decrecimiento. Y fue curioso ver cómo estos grupos pues tocaban Pakistán y tenían estos paisajes que tenemos detrás de Pakistán como punto de referencia, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vamos allí como ingenieros y les decimos a los de pakistaníes o africanos o mexicanos o gente del sur lo que tienen que hacer para desarrollarse. Pero en este libro, pues justamente la idea era la opuesta, ¿no? Tomar de ellos las ideas que tienen para su desarrollo para aplicarlos aquí, ¿no? Entonces, fue interesante llevar este libro para que no fuese solamente una enseñanza desde la UPV o desde la ingeniería del País Vasco hasta allá, sino que fuese una toma y daca, ¿no? Sino aprender de los ingenieros locales para después poderlo traer aquí también. Y para eso también, ahí he puesto 2 entrevistas, no los vamos a escuchar. Si queréis lo podéis hacer online en la página de covidayaria.wordpress.com, de Nicholas Harvey y también de Green Valley Village. Son 2 modelos de futuro ingenierístico que ellos lo han realizado con tecnologías apropiadas. Es decir, estos 2 lugares, el primero en Irlanda y el segundo en Estados Unidos, tienen como un modelo propio, como un pueblo, como un modelo de futuro propio que consideran que es el modelo del futuro y que están trabajando con tecnologías, pero con otro tipo de tecnologías, ¿no? Tecnologías de fuentes mucho más sencillas y de realización mucho más sencilla y que funcionan. Entonces tenía mucho que ver con el modelo pakistaní. Y continuamos el viaje porque casi no llegamos a Pakistán, ¿no? Y el tiempo está pasando. Y os pongo un mapa para que os ubiquéis un poco, porque yo mismo pues no sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Y lo que significaba tener ahí las 5 montañas pues más altas del mundo. Entonces tenemos 3 cordilleras principales, que son la cima del mundo, ¿no? Estaría el Himalaya, el famoso Himalaya, estaría el Karakorum y estaría el Hindu Kush. Entonces aquí nos encontramos en el Karakorum. Karakorum significa piedras negras. Y en este lugar es donde hemos trabajado. También, lo que no nos dé tiempo de explicar, lo podéis ver online en la página de ISSU, ISSUU. Podéis realizar la búsqueda ya sea con mi nombre o con los nombres de cualquiera que ha trabajado pues, en estos proyectos y podéis descargar los libros y leeros tranquilamente en casa de lo que hemos estado trabajando y también los objetos concretos de hornos solares, de calentamiento de agua que hemos realizado y podéis ver los planos y copiarlos y utilizarlos para vosotros. Entonces seguimos llegando a Pakistán y la primera impresión es esa, ¿no? La impresión política. Ya solamente con nombrar Pakistán, pues la gente pone un poco cara de miedo, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Es un país que está completamente enfrentado, ya sea con Afganistán, ya sea con India históricamente, y los únicos amigos que tiene son los chinos, pero que les quieren por interés, ¿no? Porque es una vía muy fácil al mar, y los montañeros. Y ya, se acabó la historia, ¿no? Y entonces, pues nosotros cuando estábamos integrándonos allí, realizando los proyectos, nos encontramos con el límite económico y el límite de los materiales, porque no se puede realizar un horno solar si no tenemos materiales, ¿no? Entonces todos los materiales que teníamos eran chinos y no podíamos acceder a ninguno de los 2 mercados, así como con la economía, ¿no? Entonces ahí la ayuda económica era sobre todo de los proyectos de cooperación y especialmente del mundo de la montaña. Y después nacía también otra pregunta de por qué estábamos actuando allí, ¿no? ¿Por qué se trabaja en cooperación? Muchas veces ahora la cooperación está como
muy criticada, ¿no? Y bueno, ahí había como dos razones principales, que ha habido dos choques muy fuertes en este lugar tan aislado del mundo. Uno, hace 400 años, 500 años, llegó la cultura islam y produjo un rechazo completo a la cultura previa que había allí. Entonces, eso es lo que hizo que, bueno, cuando se llevó la cultura islam, se rechazó completamente la cultura material que había allí, es decir, las casas tradicionales eran malas porque eran cosa del diablo, la cultura de comer tradicional era mala porque era cosa del diablo, entonces se perdieron todos los edificios tradicionales, toda la forma de comer tradicional, y es por eso que ahora se intenta recuperar esa misma cultura, ¿no? Y por otra parte ahora, con el mercantilismo, pues eso, están llegando con nosotros, con los montañeros, pero están llegando de una forma muy, muy agresiva a la tecnología. No está llegando de una forma pues, de diálogo, ¿no? Entonces, el uso del cemento es completamente nefasto. Construyen las casas con cemento, realizan 4 pilares y arriba ponen una placa de cemento. Entonces, como es un lugar sísmico, cuando hay un sismo, se rompen los 4 pilares y la placa de cemento que se encuentra arriba mata a toda la familia, ¿no? Lo que pasó en el 2005 y en el 2007 en los terremotos de la zona. Lo mismo con la telefonía móvil, ¿no? Puedes ver a un porteador que ha trabajado 2 meses en la montaña, que no tiene ni ventanas en su casa, no digo ni agua caliente, no tiene ni ventanas, no hay ni cristal, y se compra un teléfono móvil, ¿no? Porque psicológicamente pues eso le produce algo muy bueno, no sé, imagino, como nosotros. Entonces, dado esos dos choques, existe como una concepción muy rara de la materia, del cemento, de los móviles, incluso de los edificios antiguos, ¿no? Un rechazo a su propia identidad pre-islam, ¿no? Entonces es por eso que con ellos pues iniciábamos esa conversación de saber qué es el futuro para ellos y qué es el futuro material, qué es la ingeniería para ellos y qué objetos necesitan, porque sí están necesitados, ¿no? A nivel de higiene, a nivel de alimentación. Entonces, bueno, aquí os he puesto otra pequeña slide que, bueno, aquí tenemos 2 lenguas, ¿no? El euskera y el castellano, y una sola etnia, podríamos decir, ¿no? O bueno, 2. Y tenemos bastantes conflictos, ¿no? Para trabajar conjuntamente. Pues podéis imaginar aquí que tienen 6 etnias, 4 religiones, 5 idiomas locales más el urdú, que es el oficial, los conflictos que pueden haber para poder trabajar con ciertas tecnologías o para poder encaminar un cierto futuro, ¿no? Y además, claro, nosotros trabajamos todos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, para ser conscientes también de eso, ¿no? Y por fin llegamos a los paisajes de allí, del desierto vertical que os hablaba. Veis que efectivamente no es, o sea, un dicho lo del desierto vertical, sino que es una cosa real. Veis en la foto cómo está todo completamente desértico, menos la zona verde esa que podéis encontrar a la derecha. Y en el centro vemos el pueblo de Cande, uno de los pueblos del valle donde estábamos trabajando desde Félix Baltistán Fundación, ¿no? A una altura de eso, de entre 2.500 y 3.200 metros, en la ruta de la montaña K2, la segunda más alta del mundo. Y eso, a una latitud de 35 grados y en un clima muy, muy agresivo se encuentran los baltíes. Aquí os he puesto otra fotografía de Machulu. Y a la derecha, bueno, veis unas casas. Y una de las casas de esas de la derecha es la casa donde nosotros vivíamos, ¿sí? Donde nosotros compartíamos los meses de verano y de invierno con la gente local. Y con los artesanos locales intentábamos pues, diseñar nuevos prototipos para dar solución a las necesidades de agua caliente y bueno, necesidades energéticas que tenían. Y también, bueno, aquí os he puesto una fotografía de la vida cotidiana, sobre todo de los animales aquí en esta escena. Y veis también estos árboles, los albaricoques, que sobresalen en estas rocas, ¿no? Son una de las únicas fuentes de alimento que tienen el trigo que se encuentra atrás, en verde, y los albaricoques en flor que están ahí en esa fotografía. Y ahí está la cocina. Sabemos que la alimentación es bueno, un poco la base de la vida, ¿no? Y vemos una cocina que tenemos ahí. Entonces ahí empezaba un poco el diálogo con ellos de cómo empezar a mejorar ese
esa alimentación, esas cocinas y los efectos que tenía pues, el no utilizar una tecnología concreta. A veces la tecnología nosotros la ligamos con el desarrollo y a veces no. Entonces, aquí era muy evidente que sí, una mejora tecnológica podía mejorar el desarrollo humano de las personas de allí, ¿no? ¿Veis cómo está todo oscuro, lleno de humo? Y esa oscuridad también la tienen en los pulmones y en los ojos. Entonces, bueno, empezamos a diseñar una nueva estufa que emitiese mucho menos humo y que la combustión fuese más eficiente. Entonces, eso fue uno de los primeros trabajos que se realizó. Y antes de tocar un poco la estufa más eficiente, se trabajó la estufa solar, ¿no? Una estufa que no contamina, que utiliza directamente el recurso de sol y bueno, que tiene que ver directamente con abastecer las necesidades básicas. Aquí tenemos también otra imagen de un arado, para que os situéis en el tiempo. Os he traído un libro del caserío más viejo de Euskadi, o supuestamente uno de los más viejos, es Igartubeichi. Y ahí tenemos el arado que prácticamente se utilizaba aquí hace 500 años, pero incluso es más viejo que ese, porque aquí hace 500 años le poníamos una punta de hierro y sin embargo ese arado tiene una punta de madera. Entonces es una tecnología de hace 2000 años y está en uso todavía, ¿no? Entonces nosotros que trabajamos la tecnología punta a punta y ver en Pakistán unos arados que se utilizaban hace 2000 años, ¿no? Pues es un poco chocante y ahí pues nace la pregunta de que si el desarrollo es un hecho tecnológico o es un hecho humano. Entonces, bueno, la tecnología es una herramienta, pues en este caso, bastante útil. Así como igual puede ser bastante criticable la función de la tecnología en un iPhone 5 o un iPhone 4, aquí sí es pues, bastante importante, ¿no? Y bueno, ya ahí os he puesto una serie de características que se empiezan a tomar en cuenta para diseñar nuestros hornos solares, nuestras estufas. Ya os sonará la radiación solar, los vatios por metro cuadro. Entonces, bueno, se empezó a trabajar el sol porque el sol es una energía democrática, ¿no? A todos nos pega el sol. Y bueno, era una buena forma de empezar con un recurso renovable, con un recurso democrático. Bueno, ahora sabéis que ha salido a nivel estatal el nuevo decreto que si alguien de nosotros hace una instalación solar, para consumir nosotros tenemos que pagar un canon. Así que ya no es más democrático el recurso del sol aquí, en este estado, pero allí todavía sigue siendo. Entonces, bueno, y encima tienen la suerte de que al estar tan altos existe una radiación de 1200 vatios. En Sevilla, que hace sol, ¿no? Pues existe una radiación de 900 vatios metro cuadro. 900, un máximo de 1000. Pero ahí tienen una radiación de 1200 porque la radiación solar tiene que atravesar menos atmósfera. Entonces, bueno, era un punto pues, muy importante para empezar con los objetos y empezamos a diseñar con los objetos solares, ¿no? de input solar. Pero bueno, nos encontramos el primer límite, ¿no? El dinero. ¿Cómo se realizan estas cosas? Entonces, bueno, los salarios de allí son irrisorios de la gente importante, ¿no? Eso, desde 300 euros un arquitecto hasta 120 euros un profesor del gobierno. Pero lo más importante era esto, ¿no? Los agricultores de subsistencia y que realizaban una economía de trueque, ¿no? Entonces estos no tenían capital ni para empezar a diseñar nada. Y veis las vacas que tienen ahí, eso es una vaca. Entonces, claro, el desierto vertical tiene sus secuelas, ¿no? Y eso es una vaca del desierto vertical. Aquí las vacas le llegarían a la cabeza, pero ahí las vacas le llegan a la cintura, más o menos. Y con las ovejas pasa lo mismo y con el resto de los animales también. Y por otra parte también existía el límite del género, que se trabajaba desde la ONG también. Y bueno, ahí veis que una de ellas, el de la izquierda, está mirando hacia atrás. Está mirando hacia atrás porque yo estaba esperando a sacar la foto. Y son ellas las que cocinan, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer una cocina solar sin trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, se tocaba desde la ingeniería pues casi todos los campos y se empezó en este punto a trabajar. También teniendo en cuenta la religión, porque el primer viaje, bueno, fue bastante curioso cómo nosotros llevamos el horno solar, intentamos hacer una réplica,
pero el horno solar obviamente cocina de día con el sol. Y con el Ramadán, durante un mes no comen de día. Entonces, claro, era curioso saber que teníamos el recurso, el sol, saber que estábamos trabajando en un grupo que ya estaba también la mujer integrada, pero no podíamos cocinar porque no podían comer de día, ¿no? Y, bueno, teníamos que esperar al mes siguiente. Entonces, bueno, también era un elemento a tener en cuenta. Entonces, eso, bueno, la primera conclusión, que vamos de tiempo bastante retrasados, ¿no, Luis? Pero era eso, que los 8000 son más que piedras y nieve, y que hay toda una sociedad detrás de eso, ¿no? Una sociedad local. Y bueno, os enseñaré un par de proyectos que hemos realizado de hornos solares. Todos los proyectos, como sabéis, bueno, como habéis visto, se están desarrollando y se han desarrollado de una forma transversal, no muchas veces como hacemos aquí, porque aquí somos muy verticales. De hecho, bueno, estas ponencias son muy especiales y le agradezco, bueno, yo creo que todos le agradecemos a Luis, ¿no? Y a Idoia por haber intentado unir las diferentes culturas, los diferentes conocimientos de la UPV, bueno, con la idea de trabajar conjuntamente sobre un tema, ¿no? Y aquí en cooperación también pues, se realiza una cosa parecida, ¿no? Se trabajan pues, diferentes campos a la vez para poder trabajar tecnologías concretas. Y aquí tenemos eso, pues varios proyectos que realizamos, desde salud, género, agricultura, ecoturismo, sensibilización, fortalecimiento y educación, y nosotros estamos concretamente en el grupo de infraestructuras. Entonces, bueno, como os he comentado, nuestra duda era trabajar con tecnología apropiada, trabajar con la tecnología para el desarrollo humano y no una tecnología por tecnología, no un desarrollo tecnológico por un desarrollo tecnológico, como hacemos muchas veces aquí, ¿no? Y ahí realizamos un plan, utilizamos, como os he dicho, el sol para uso directo de objetos que nos aportasen algo en el desarrollo humano. Y preparamos un viaje que eso, tenía un poco 3 patas. Uno, ver un poco las tecnologías que podíamos desarrollar. Otro, el potencial de las energías renovables de la zona, es decir, cuánto sol hay, cuánto viento hay, cómo los podemos utilizar. Y por otra parte, la integración. Cómo se integran esas tecnologías en el lugar, con los artesanos locales, con la gente local, con las mujeres, con los hombres y con todos los de la comunidad, ¿no? Y bueno, os pongo las fotografías de 3 objetos y si queréis más, pues vais al libro y los podéis hojear, ¿no? Uno es este, el horno solar. Tecnología muy, muy conocida, desarrollada ya muy bien en Francia, es el año 1800. Pero no se conoce en estos lugares y es un objeto que tiene muchísimo potencial, como os he dicho, porque bueno, cocina antes que con la madera y obviamente en el desierto no hay madera. La madera que tienen es muy, muy poca, ¿no? Entonces intentan ahorrar esa madera y es muy cara. Entonces, bueno, esto era una solución concreta para cocinar de día y muy económica y se podía realizar el objeto allí mismo. No es como con las placas solares que tienen que producirse en China, en Alemania o en otros lugares para poder ser usados allá, sino que era posible realizar estos objetos allí mismo, ¿no? De forma local, con los artesanos locales. Y bueno, otro de los objetos fue agua caliente sanitaria. En los primeros viajes nos dimos cuenta que bueno, la falta de agua caliente tenía impactos como muy, muy relevantes, ¿no? Sobre todo en tema de la mujer. Allí las mujeres y los hombres se limpian con arena después de ir al baño, ¿no? Entonces os podéis imaginar las partes íntimas de la mujer limpiadas con arena durante la menstruación, pues las infecciones que pueden provocar, ¿no? Y no tener agua caliente era, pues eso, causa de muerte, ¿no? Incluso los chavales que se hacían una pequeña herida en el pie, a mí me tocó ver chavales que, bueno, con una pequeña herida, pues se le hinchaba el pie así, el pie así, igual era, pues tenían que cortar el pie, ¿no? Por infecciones que le salían ahí. Entonces, bueno, el agua caliente era una cosa a tratar y se trató ya con los artesanos locales. El horno solar lo llevamos desde aquí, para que en ese primer paso tuviésemos la seguridad de que funcionaba. Pero visto que funcionaba este horno solar diseñado desde aquí, el sistema de agua caliente lo diseñamos con los artesanos locales.
Llevamos desde aquí los planos y lo adecuamos un poco a los materiales locales, la madera local, los aislantes locales, los reflejantes locales. Y como veis en la primera foto, pues construimos ese horno. Y en la última podéis ver unas telas. Y bueno, esas telas son la foto a las mujeres. Sacar una foto a las mujeres, como habéis visto antes, es un poco agresivo. Y entonces en esa foto pues representamos a las mujeres que habían participado en el curso que dimos sobre cómo se podían realizar los calentadores de agua caliente y los beneficios que podía tener, ¿no?, para ellos. Y por último, el tercer objeto era el secador de albaricoques, un objeto también impulsado por el sol, pero que puede tener un impacto directo en la economía de la comunidad. Si os fijáis vosotros aquí, si vais a una tienda de dietética y compráis unas barritas energéticas de albaricoque, seguramente serán de Pakistán, de Turquía o de Pakistán. Y bueno, es una de las mayores fuentes de ingreso de la zona porque tienen eso, es el único de los recursos que tienen, como la fotografía que habéis visto que aparecían los albaricoques en flor. Y ya sea para ellos es un alimento con muchísimas vitaminas y para venta también. Entonces, bueno, las máquinas esas nos ayudaban a evitar ese montón de albaricoques podridos que veis al lado de la máquina y nos ayudaban a realizar un secado, pues ya que se pueda vender el albaricoque, que no le entre arena y que sea comercializable. Entonces, bueno, este objeto ya se realizó allí y todavía está en fase de diseño. Así como los dos objetos anteriores se terminaron, pues este puede ser un objeto de tecnología apropiada a desarrollar en los futuros meses, en los futuros años. Y eso era un poco los tres objetos que os quería enseñar, los tres objetos que muestran que pues, sí existe otro tipo de tecnología y que estamos trabajando con ello. Y bueno, en un futuro también se seguirá trabajando seguramente con esas tecnologías, ¿no? Entonces los slides siguientes os los dejo ahí y igual abrimos el turno de preguntas. Eskerrik asko. Nos sentamos los dos, Michael. Ah, sí. Bueno, pues yo quería preguntar sobre este tema porque creo que leí en alguna revista o así que también la fundación esta se encarga igual de como hacer cursos de formación a porteadores, así puede ser. ¿Y eso cómo funciona? ¿Les ayuda o sea, con tecnología así o educando? O como, porque ellos también controlarán de monte bastante. Sí, bueno, la Fundación Félix Baltistán, que ahora se llama la Fundación Baltistán, como muchas ONGs de aquí, pues ha sufrido una trayectoria histórica muy larga, ¿no? La cooperación antes era una cooperación muy paternalista, que se decía, jo, qué mal están los pobres y les vamos a ayudar. Y también era como muy de la visión de los curas. Después empezó un poco la visión de los modernos, ¿no? Que retrasados son los pobres y les vamos a ayudar, ¿no? Entonces se les enseñaba, ¿no? Se les enseñaba cómo ser más civilizados y cómo tener una tecnología más puntera y tal. Y ahora lo que se realiza en cooperación es como más un diálogo, ¿no? Un simple diálogo. También ayudados por la crisis, porque no hay tantos fondos. Entonces, bueno, lo que comentabas de la Fundación Baltistán, de Félix Baltistán, se ha trabajado durante muchos años pues, en esa relación que había entre los montañeros de aquí y los porteadores de allí. Entonces se utilizaba mucha ayuda de cooperación internacional para que las expediciones fuesen más exitosas y los porteadores de allí tuviesen más formación, ¿no? Y también existía, bueno,
los montañeros están en la montaña durante 2 meses para hacer una ascensión del K2 o del Everest. Entonces existe un trato muy estrecho entre porteador y montañero, son amigos, ¿no? Y por ahí empezaron las clases. Entonces, yo cuando estuve allí ya no se daban más clases de formación, pero sí se habían dado durante muchos años. Y ahora ya tenían ellos la capacidad de, ya sea técnica, ya sea material, de comprar pues cosas un poco mejores que las que existían antes, ¿no? De todos modos, todos estos cursos terminaban por eso, pues al final un porteador le veías que les daban unas gafas de montaña pues más modernas para que no tuviesen infecciones en los ojos y demás, y el porteador lo vendía las gafas y después se iba sin gafas al monte, ¿no? Y lo mismo pasaba con el arnés moderno, ¿no? Vendía el arnés moderno, sacaba su dinero, pero sí se realizaron muchos cursos de montaña. Bueno, mi pregunta va en el sentido de que cuando hablamos de transferencia tecnológica, parece que siempre lo hacemos de una manera unidireccional, ¿no? Somos nosotros los que transferimos tecnología hacia los países en vías de desarrollo, a comunidades locales en vías de desarrollo. Pero me imagino que siendo ellos comunidades que están tan adaptadas al medio, también nos habrán proporcionado algo, ¿no? No solamente esa experiencia vital o esta experiencia humana, sino que habréis podido traeros cosas que mejoren de alguna manera aspectos relativos a estas tecnologías de escala humana, por decirlo de alguna forma, que serían aplicables a otros entornos. ¿Habéis podido traeros algo o eso todavía pues no es tan sencillo como parece? No, sí, ese es el punto clave, ¿no? del proyecto en sí. O sea, este proyecto en concreto empieza en eso, un diálogo entre los expertos de allá y la tecnología de allá y la tecnología de aquí. Aquí tenemos una crisis enorme y no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Con toda nuestra tecnología. O sea, parece que en esa tecnología ya ni nos llena y encima económicamente tampoco nos está llevando por buen camino, ¿no? Entonces sí se tocaba mucho ese aspecto, ¿no? Las tecnologías para el desarrollo humano, las tecnologías apropiadas, ¿no? Que les llamamos, y sí se tocaban el uso de la misma tecnología en el sur que en el norte, ¿no? O sea, que la tecnología al final sea lo mismo el sur que para el norte. Entonces se intentaba evitar ironías, pero hombre, nunca puedes evitar 100% las ironías, ¿no? Yo iba allí, cocinaba con fuego y con los hornos solares, volvía aquí y viva la vitrocerámica, ¿no? Entonces, pero bueno, sí existían puntos en común, ¿no? Y las clases que damos ahora en ingeniería también tocamos esa tecnología más apropiada que sí nos aporta algo directamente en la calidad de vida, ¿no? Que no es como el iPhone que igual, en vez de aportarnos algo, igual nos quita, ¿no? Más cosas, o el estrés o demás. Sí, entonces, bueno, en ese sentido se seguirá analizando eso. Y con el grupo de crecimiento, ¿no? Ya sea de Vitoria, ya sea de otros lugares, se trabaja precisamente eso, de tomar las ideas desde el sur, porque son lugares donde todavía se han conservado esos valores que existían antes, ¿no? Se han conservado y los podemos retomar desde aquí, trabajando en conjunto con ellos. No solamente enseñarles cosas, sino aprender. ¿Eso que se ve ahí, lo que se llaman aquí orejones? Sí, eso es. Pero los orejones son de melocotón, ¿no? Estos serían orejoncitos, así como... Sí, sí, bueno, sí, eso es. Yo he visto en Cervera de Río Alama, en la puerta de la iglesia, colgados los orejones secados. Eso es, sí, sí. Sí, son los orejones de aquí. Oye, respecto al suministro de agua caliente y tal para la higiene, por ejemplo, en Palestina, también fue Naciones Unidas o quien fuese quienes ayudó, aunque luego los israelíes cuando bombardean esos seguidos, claro, con muchas parabólicas y con agua de uso, ¿no? ¿Allí ayuda a Naciones Unidas en algo? ¿Al suministro de material de calentamiento de agua o algo así? Bueno, la cooperación se da por diferentes puntos, ¿no? Entonces, existen Naciones Unidas que tienen unos fondos concretos, después existen los americanos con USAID, después están los europeos en general y después está cada país. Entonces, bueno, cada país tiene sus fondos y los invierte en lo que supuestamente cree que es conveniente, ¿no?
y sí hubo grandes campañas de Naciones Unidas de energía, de agua, de alimentación, de diferentes cosas, y también en Pakistán se tocaron esas cosas. Lo que pasa es que con estos proyectos muchas veces, y sobre todo las de Naciones Unidas, no están, creo, hechas para cambiar algo, ¿no? Están hechas para que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Para que nosotros demos 10 euros al mes y después decimos, jo, alguien estará poniendo algo por ahí, ¿no? No, bueno, sí. Sí, pero bueno, no se ha cambiado la situación vital de las personas, ¿no? O sea, ahí los mismos pobres siguen siendo en proporción los mismos, ¿no? O sea, no ha cambiado, no se ha convertido uno más. Eso es, pero no se ha cambiado la situación social, ¿no? Entonces, bueno, pues la cooperación hace lo que puede y igual también hasta ahora no ha tenido mucho impacto porque realmente no fue inventado para hacer un cambio, ¿no? Pero bueno, se está reinventando la cooperación ahora mismo y puede que sí realice cambios. Yo tengo un conocido antropólogo que era amigo de Artayus, y vive en Zaragoza trabajando en el Instituto Aragonés de Antropología, y él había hecho estudios sobre que los habitantes de países de montaña tienen de cintura para abajo las patas más largas. ¿Lo habéis comprobado ayer? No, parece un hecho científico alemán, no sé qué, mecánica, algo así. Eso es la proporción Sí. de la gente del Valle de Hecho, del Valle de Ansó, y Ajá. comparado con los de Zaragoza. Yeah. La distancia del tronco, el tamaño del tronco, el tamaño de piernas, hay una proporción de un quinto, por lo menos más. Eso no ha hecho. Bueno, con la camisa esta que me vestía yo, y claro, las mujeres que no te miraban ni a la cara y los hombres que también tenían la camisa, tampoco existía de la cintura si estaba aquí o aquí, ¿no? Pero sí, igual sería curioso de... Una cosa que iba a preguntar al otro, y es que creo que algunos de los escritores filósofos nunca subieron a la montaña. Porque yo cuando subo al monte, por ejemplo, a Monte Unión, en los Ovalenes, nunca veo la cima, porque cada vez que saltas una chepa parece que también hay una cima más alta, y luego otra más alta, y otra más alta. ¿Sí? Y igual en los montes verticales todavía se puede observar. Incluso, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que vas de Zaragoza hacia Huesca y a la altura de San Gregorio, lo primero que ves es los Pirineos detrás de la Sierra de la Cuadra. Cuando te acercas a Huesca, solo ves la Sierra de la Cuadra, ya no se ven los Pirineos. Pero en Zaragoza sí. Tú puedes ver si el Pirineo está nevado, se hace sol y tal. Es la subida a los montes, yo no sé si alguno de esos... Sí, Rousseau está muy bien que mirase para abajo. Pero los demás yo creo que jamás subieron a los montes, porque hablan de que veían la cima. Pero ¿qué cima ni llega? Nunca se ve una cima. Hasta que no llegas allá. No, en el caso exacto yo creo que no, que es una metáfora que está poniendo la cima. Sí, que hay más escritores que hablan de cimas. Yo simplemente dos cositas en relación a lo que ha dicho Chi, bueno, lo que habéis hecho, ¿no? Esos tres proyectos, cuando por ejemplo habláis de un horno solar, ¿qué quiere decir? Un horno solar, uno. Ellos tienen capacidad luego allí para que gente preparada para que se pueda reproducir, digamos, esa tecnología, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese horno, ¿no? Cuando habléis de conducción de agua, pues hay personas que por sí mismas pueden también trasladar, ¿no? ese adelanto, vamos a decirlo así, ¿no? A otras poblaciones, por ejemplo. Sí, es buena pregunta, ¿no? Y encima, hasta ahora, eso, lo que hace Naciones Unidas es como 35.000 fuentes de agua en no sé dónde y 6.000 botiquines de no sé qué. Y sin embargo, pues eso, lo del horno solar era una cosa de no centrarse en el objeto en sí, sino sí construirlo, diseñarlo y demás, pero no en el número de difusión, sino trabajar con los locales de forma participativa en las reuniones. Y una cosa muy importante que hemos hecho, he traído todo el material ahí, pero bueno, son los catálogos IKEA, ¿no? Alguien, si toma un catálogo IKEA y le dan la caja, puede construir tranquilamente eso, ¿no? Y con los hornos pasa lo mismo. Que a ti si te dan ese catálogo, puedes construirlo tranquilamente en casa sin necesidad de leerte el catálogo, porque no lo lees. Porque ves los números y dices, uno martillo aquí, ¿no? Y entonces, realizamos ese tipo de transferencia, ¿no? Y ese tipo de trabajo con los artesanos locales. Y la foto también de las mujeres representada con esos velos era eso. Se realizan unas reuniones con toda la comunidad, se enseña cómo funciona el horno y si se quiere adoptar
como una tecnología propia, pues muy bien. Y si no se quiere adoptar, pues también. Y después la forma de copiarla, pues al ser tecnologías apropiadas, por definición tiene que ser sencilla, ¿no? Tiene que ser una cosa realizable con materiales locales, de una forma muy económica, y también eso, trabajamos todos los catálogos para realizar. Ahora mismo tenemos todos los catálogos impresos allí en el Valle y también en Internet, para que cualquier persona pues lo pueda ver y lo pueda copiar. De todos modos, hablando del número, claro, me ha dado tiempo solamente de explicaros los 3 proyectos que hicimos al inicio, hace 3 años. Después, hace 2 años, hicimos 35 casas, con todo lo que implica realizar las 35 casas, con 2 diferentes estructuras antisísmicas, uno de cinturón, otro de vertical, con la ayuda de Koldo Tellería, otro profesor de la UPV de Donosti. Y claro, ya son otras magnitudes, ¿no? Y el impacto fue bastante mayor, fueron 11.000 personas. Y también reconstruimos 35 casas que eran símbolos de una casa que ellos, si querían, lo podían copiar, pero no construimos casas para todos, ¿no? Sino fue un proceso de enriquecimiento mutuo. Sí, luego otra cosa que me ha venido a la cabeza cuando estaba hablando Michael, pero bueno, igual es una observación que no tiene nada que ver, ¿no? Pero de hablar de verticalidad, me he acordado, no sé si lo conoces, lo conocéis, ¿no? Igual algunos sí, ese famoso fresco de los nadadores, del nadador, que es ¿lo conoces? Que se tira un nadador desde arriba, ¿no? Parece como queriendo vencer esa vertical. Sí, es mortuorio, además, y se va a lanzar al mar, ¿no? No sé si lo conoces, pero no sé, yo me pregunto, ¿no? O te pregunto, podríamos buscar la imagen en Internet, si pones fresco de los nadadores sale, y es una imagen muy sugerente, muy sutil, y me pregunto si en los términos en los que tú has explicado el concepto de vertical, vertiginoso, horizontal, podrías decir algo acerca de esa imagen, ¿no? Que yo creo que igual se podría decir algo, es muy interesante. Me venía a la cabeza todo el rato ese cuadro, no sé si lo conocéis, es muy bonito, es muy fino, así, es una cosa muy sutil. Es un fresco, sí, es mortuorio, es una tumba. Sí, teníamos que abrir la imagen, pero solo 2 cosas sobre los conceptos de verticalidad y horizontalidad en filosofía. Cuando los filósofos, cuando Steinbock dice que filosofía tiene un prejuicio, y precisamente fenomenología tiene un prejuicio contra la verticalidad, eso no tiene que ver con la verticalidad de la vida en espacio, ¿no? Porque la filosofía es siempre una experiencia trascendental. Entonces, tenemos este aspecto de la verticalidad trascendente en filosofía, ¿no? La verticalidad de la filosofía es algo más allá del espacio, ¿no? Es esto que quería decir. Y el otro es que la horizontalidad de la experiencia en fenomenología es la horizontalidad de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana tiene estas experiencias al mismo nivel. Pero hay veces por ejemplo, cuando estamos en las montañas o cuando hay una situación del extremo, ¿no? Cuando esta visión del mundo no funciona. Y en estas ocasiones es que rompe la horizontalidad de la fenomenología, creo, en las altas montañas, pero también en experiencias extremas, ¿no? En Heidegger, por ejemplo, cuando tenemos el pensamiento del muerte, también no funciona nada fenomenológico, ¿no? Ya no funciona. Y entonces es una manera de romper con la vida cotidiana, en ese sentido, que es la vida horizontal en la descripción fenomenológica. Pero no sé si... Si pones fresco de los nadadores, yo lo he mirado, estaba mirándolo mientras estabas hablando, lo he mirado. Sí. Si ponéis en Google fresco del nadador, sale. Es un cuadrito muy sugerente, un dibujo. Sí. Pero no se ve. No está conectado. Igual el chico del Igual puede hacer. A ver ahora. Ahí va. Ya está, nos estaba escuchando. Es muy sugerente ver la imagen. Sí.
Sí, es por eso que estaba a hablar un poco sobre las situaciones fuera del común, fuera de la vida cotidiana, ¿no? Cuando estamos, y podemos pensar sobre eso como un salto más metafísico también, no solo físico. O a lo normal, porque si has dicho que la vida cotidiana es lo normal, parece como que quiere volver a la normalidad. No sé, digo, se me ocurre. Como has puesto el ejemplo ese de lo horizontal, ¿no? Como normalidad, ¿no? Pues ese hombre saltando, ¿no? Parece como que quiere regresar a allí donde ha venido, ¿no? No sé. Sí. Es mi sugerencia. Sí, parece, sí, el agua, es el agua. Sí, que es la falta de la seguridad, ¿no? Porque la seguridad siempre, nuestra asociación es que la tierra da seguridad. Todavía hay temblores de la tierra, ¿no? Entonces no es una sensación falsa, pero el aire y el agua son elementos más inseguros, ¿no? Que son elementos de riesgo. Creo que Janot va a hablarnos del riesgo de la montaña, pero los elementos de riesgo son exactamente esos, el mar o el agua, el aire y el fuego, claro, que es el riesgo extremo. Y aquí me parece que es más de que verticalidad, sí, tiene que ver con verticalidad en ese sentido de perder cualquier cosa, cualquier tipo de apoyo firme, ¿no? De la tierra firme, y entregarse a los elementos más arriesgados como el aire y el agua, ¿no? Por ejemplo, que viven en un valle cerrado, en una especie de bocho, cuando te los encuentras por ahí por la llanura, se sientan bien, pero a los 10 días quieren volver otra vez al agujero y ver los montes salados. Eso cerca. ¿Eso tú lo has observado en algún momento? Y luego otra pregunta que iba para que es para Orchi, que es el tema, por ejemplo, en Vitoria no te dejan poner paneles solares en los tejados del casco viejo. Te obligan en las nuevas edificaciones a ponerlo. No sé qué estética es esa, pero espero que cambie. Y en cambio, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guetaria tiene unos paneles solares grandísimos en el techo, que es casco viejo, el Ayuntamiento de Guetaria. ¿Qué desvergüenza es esa ante legislación? Que en un pueblo te dejan poner, en Pueblo Alba, Moreda, lo que sea, tengo un amigo que quería poner esto solar y no. ¿Crees que hay que luchar contra ello y decirlo en público o no? ¿Hará efecto? Primero tú. No, tú puedes. Por eso, la legislación de fotovoltaica primero no es tecnología apropiada, ¿no? La fotovoltaica. Como os he dicho, la tecnología fotovoltaica se produce con industrias muy grandes y no tiene nada que ver con la tecnología apropiada, ¿no? No, hay paneles buenos que no son... No, sí, son buenísimos, pero no se pueden producir aquí, ahora, ¿no? O sea, y sin embargo un horno solar sí, ¿no? Y después también la legislatura de instalación se realiza en ayuntamientos. O sea, cada ayuntamiento puede decidir su propia estética. Entonces hay ayuntamientos de Guetaria que dicen que eso les gusta y hay ayuntamientos de Vitoria que dicen que lo que les gusta son los edificios de Salburúa y... No, solo está en el ayuntamiento, ¿eh? En el resto del pueblo no hay ningún panel solar. Sí, eso. Sí. Solo en el ayuntamiento, que es quien legisla. Sí. Es para ti. Yo de filosofía sí no tengo mucha idea, pero me ha parecido leer en lo de Rousseau, habla así un poco, describía un poco la montaña y todo eso, pero hablaba de como que de los placeres los vivía menos intensamente, me ha parecido. Sí. ¿Y por qué habla de menos intensidad o de menos...? Sí, porque para Rousseau la montaña es un espacio de la pureza, ¿no? Entonces, y dice que la gente que viven ahí están más cerca del origen, no están corruptos por la civilización y por naturaleza son más, digamos, más balanzados, más moderados, más honestos, ¿no? Exactamente porque no tienen esta influencia corrupta de la civilización, porque las pasiones violentas para Rousseau sean resultados de la corrupción de la ciudad, de la cultura, de la civilización. Es por eso. Pero
está bien, que te hable la ignorancia, ¿eh? Pero los placeres y todo eso no sería más algo más personal o así, no... A mí es que justo los placeres me parece algo Sí, pero más como eso, más puro, o sea, cuanto más... sí, no- sí. Eso encuadra muy bien en las teorías del tiempo sobre la influencia del clima en la personalidad. Entonces, la idea es que la gente que vive en un lugar determinado tienen un tipo de personalidad que es apropiada a ese lugar, ¿no? Entonces, los latinos, aquellos que viven en países más calientes, van a tener una personalidad más abierta, más extrovertida, ¿no? Entonces, Rousseau sale de esta línea de pensamiento, de la influencia de los factores físicos y geográficos en el tipo de personalidad que va a surgir en este sitio. Incluso en las colonias, como la gente Sí. del Nuevo Mundo, que vivía en latitudes muy calientes, supuestamente Sí. la gente con una sexualidad más activa y todo más, Sí. exactamente por esta idea de que la No, personalidad tiene incluso que las ver. guías turísticas, portugués y brasileño, en brasileño las guías turísticas que dan en España se pregunta directamente sobre el sexo. O sea, una guía española no se permite esas. Es más abierta la gente. Perdón, yo tengo una pregunta para Orchi. ¿Tú cuando vas a una expedición de estas es algo que está completamente programado? Es decir, yo, por ejemplo, llego el 1 de julio y me voy el 31, ¿o es algo que mientras no desarrolles el proyecto hasta que no lo acabes no te vas? Y luego un poco también el tema económico de estas expediciones. Bueno, hablamos de dos tipos de expediciones, ¿no? Lo de los montañeros y lo de los ingenieros. Yo estoy en la de la segunda. Sí, yo ¿no? me refiero a eso, a Sí, tus proyectos, por ejemplo. Eso es. Estos proyectos se trabajan primero mucho en el norte, o sea, aquí. Antes del primer viaje trabajamos como 6 meses para ver un poco pues, qué tipo de objetos íbamos a llevar allí, qué nos encontraríamos allí, porque bueno, allí existía una trayectoria de trabajo muy grande, ¿no? Allí hicieron la solicitud en su época de a ver si tocábamos el tema de energía. Después de la ONG me llamaron a mí y a un par más. Entonces empezamos a trabajar, vale, cuál era el problema que tenían ellos, qué nos habían solicitado y empezamos a montar el proyecto. Pues agua caliente, cocinas con menos madera o sin madera, tema de albaricoques, cómo lo secamos mejor y con más calidad, ¿no? Y sin utilizar electricidad. Entonces los montamos durante 6 meses, fuimos allí y nosotros esto lo hicimos durante 3 años. ¿Hasta cuándo y con qué fondos? Pues hasta la crisis, si no hubiésemos seguido, ¿no? Con la crisis han caído muchísimas ONGs, entre ellos Baltistán Fundació ha reducido pues, su nivel de actuación a una persona, y antes estábamos 6. Y también, claro, con la calidad de actuación, ¿no? Con esta crisis, mucha de la gente que estábamos pensando en otro tipo de cooperación nos hemos echado un poco hacia atrás porque para eso hace falta más fondos. Y se ha quedado un poco en cooperación la gente que trabaja, eso, que a los pobres hay que darles, pues eso, unos bolis y unos lápices y tal, ¿no? Entonces ahora mismo la cooperación, la gente que está trabajando, es un poco la gente que se ha quedado ahí siguiendo dando bolis, ¿no? Pero la gente que estábamos trabajando en ingeniería y proyectos así más a largo plazo y con fondos, pues con mayores fondos, donde varias personas comían de ello porque hacían de eso una vida, ¿no? Pues hemos tenido que hacer otras cosas de nuestras vidas, como trabajar más aquí o otros proyectos diferentes. No sé si te he respondido ahí. Sí, más o menos era eso. El tema de cuánto tiempo estás tú allí seguido, porque me imagino que... 2 meses seguido, como mucho, si no se te va... Claro, no puedes hablar con una mujer, los hombres con quienes estás hablando son de 50 años, estás hablando un idioma completamente diferente, estás completamente en otro lugar, no tienes ni teléfono, estás a... ¿Cómo? Yo tengo 69 años. Es que has dicho que solamente puedes hablar con hombres de 50 años. Bueno, Antes te hemos mirado así como... no, pero a ver, o sea, de que no tienes gente de tu generación, ¿no? Es una gozada hablar con ellos, pero después de 2 meses solo hablando con gente de 50 años, como si tú estuvieses 2 meses hablando con gente de 30 años, ¿no? Y dices, joder, ya han pasado 2 meses, ¿no? Entonces eso un poco, ¿no? Y después también la alimentación, enfermas, estás mucho tiempo con... Una vez a la semana una diarrea, ¿no? Pero una diarrea, ¿no? Y en invierno cuando vas, pues hace frío, son menos 10 grados de noche y
Y las casas que utilizábamos eran casas locales, o sea, sin ventana. Sí, eso es. Sí, los de ahí sí. Igual que en África. Lo curioso es del Islam es que, claro, como ha sido tan destructivo, bueno, como la religión cristiana, ¿no? Ha sido tan destructivo que ellos tenían sus edificios antisísmicos allí y tenían otro tipo de cultura baltí, pero se rechazó todo. Entonces ahora sí se está retomando otro tipo de edificios que no sean los del desierto, pero... Eso. Mitológico del Islam contra esas malas, alimentación malas. ¿Habéis recogido la historia de por qué el Islam decía que eso era malo? No hemos recogido, pero me imagino que sería algo como el cristiano, ¿no? O sea, está tan ligado a una cultura, ¿no? Que dice, no, aquí hay que comer, como los romanos, ¿no? Aquí hay que comer trigo. Eso de comer hierbas, ¿de qué dónde se ha visto? Comer hierbas. Sí, se está volviendo, pero nos ha costado 2000 años, ¿no? Y luego, Orchi, otra cosilla. El tema de la madera, que me ha chocado la imagen en la que se ve que es un desierto de piedra con sus paredones al lado. ¿Qué tienen que hacer? ¿Comprarla en valles más bajos, digamos? ¿O porque ahí no, salvo Sí. el pequeño asís ese que se veía en la foto ahí verde, no había nada más? Sí, lo compran de allí, o bueno, en lo verde que hay está todo trigo y en las orillas de ese campo hay maderas, ¿no? Hay chopos en concreto. Entonces, claro, tú veías a gente que recogía las sobras de madera que había en la esquina porque una piedra le había tocado al árbol y la corteza que salía, esta la recogían, lo llevaban a casa para quemar. Los desechos de los animales, o sea, los excrementos, todo. O sea, todo lo recogían. Y después los que tenían... Sí, los que tenían más economía compraban o carbón vegetal o madera desde valle más abajo, pero claro, eso es caro, vamos. Damos por finalizado sesión matutina. Muy bien.